Bueno, mi análisis y un poco el análisis del observatorio que viene sosteniendo hace 5 años a través de informes anuales, es que existen leyes de avanzada en la Argentina e incluso en la provincia de Salta, pero falta la aplicación de estas leyes de manera cabal. Por dar algunos ejemplos, tenemos la ley 7.888, que es justamente de violencia de género, y la ley, en su artículo 6º, dice que los funcionarios de familia, de salud y de educación tienen la obligación de denunciar hechos de violencia que conozcan de manera directa o indirecta. ¿Cómo instrumentan esto, no? Porque, bueno, soy una enfermera, soy un médico, soy una maestra, veo que mi alumno vienen mal de la casa porque hay una situación de violencia. Yo tengo la obligación de denunciarlo, tengo que hacer en 72 horas bajo perseguimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo instrumento esto? Bueno, el observatorio, que tiene entre sus funciones del apoyo técnico, elaboró protocolos que han sido aprobados por resolución ministerial, tanto en educación como en salud, pero esos protocolos que especifican cómo se detecta, cómo hay que actuar, el paso a paso, hoy por hoy si uno le pregunta a cualquier personal de salud o cualquier personal de educación, en su gran mayoría no los conocen. Entonces, tenemos la ley, tenemos el protocolo, falta la decisión política de aplicarlos, de que se conozcan, de que se difundan, eso por un lado. Por otro lado, tenemos una ley de emergencia por violencia de género, hace más de 6 años se va renovando esa ley. Esa ley habla de financiar, digamos, lo que son las áreas asistenciales, de hacer tareas de prevención. Yo no sé si ustedes sí conocen, pero yo no conozco ninguna campaña masiva de prevención de la violencia de género. No hay campañas de prevención. Luego, por el ámbito de la educación, tenemos la educación sexual integral. Sin embargo, los manuales reproducen los estereotipos de género. Y no solo que los reproducen de una manera liviana, diciendo la mujer cocina en la casa, el hombre sale a trabajar, que está muy mal, sino que directamente lo que dicen es que el hombre es fuerte como una fiera. La imagen que le transmiten a esas niñas, a esos niños, es un rol agresivo del varón. Y a la mujer va y le dice a su papá, papá, tranquilo porque él me va a salvar. Entonces, ella se pone en un lugar que no se defiende, que depende del varón para que defenderse. Eso se enseña hoy por hoy en los manuales de Salta. ¿Cómo vamos a combatir la violencia de género si estamos enseñando estos roles desde chiquitos y chiquitas? Entonces hay mucho para hacer todavía, y por eso cuando salta la alarma, porque es el 10º femicidio, nosotros en el observatorio contabilizamos 7 femicidios y 3 muertes violentas en investigación, pero en definitiva son 10 muertes, ¿no? Nos alarma el número. Sin embargo, observamos que teniendo las leyes que tenemos, no estamos operando como debemos. Claro, sí, y tiene que ver con esas campañas, ¿no? ¿Vos crees, Ana, desde tu profesión, porque sos socióloga además, sí, vos crees que es necesario continuar con esa idea de la batalla cultural, ¿no? Cambiar las currículas, no solo en el tema de educación sexual integral, sino también, por ejemplo, integrar otras materias para cambiar el concepto y la cuestión simbólica del amor romántico, de la manera de relacionarse, que tiene que ver también con toda una estructura patriarcal muy instalada en la sociedad salteña. Sí, por supuesto, se educa con textos, pero también se educa con el ejemplo, y bueno, muchas veces, por ejemplo, en los arcos escolares se reproducen los estereotipos de género, entonces tenemos que empezar a cambiar esto. Por ejemplo, tenemos una ley de matrimonio igualitario, pero en los manuales no se habla de que hay 2 mamás o de que o 2 papás llevaban adelante la familia, y nunca hay ejemplos de familias gays en los manuales. ¿Por qué no hay esos ejemplos? Si son familias que existen, si son leyes aprobadas. Entonces, me parece que estamos reproduciendo una sociedad conservadora, y bueno, eso obviamente, por ahí quien no está familiarizado en la temática dirá, ¿y qué tiene que ver eso con los femicidios? Pero bueno, para entender por qué se produce la violencia de género se produce porque lo que se quiere es sostener un orden de varones y mujeres, mujeres que aman varones, varones que aman mujeres, que es un orden totalmente impuesto, no es parte de nuestra naturaleza,
ni de la diversidad y la riqueza que son los seres humanos, sino que se impone un orden, y para imponer ese orden necesariamente se requiere la violencia. Claro, sí, aparte como dicen entre otras autoras, Rita Segato, inclusive lo veíamos al inicio del programa, cuando ella habla y sigue sosteniendo, igual que Silvia Federici, por ejemplo, que es el elemento básico para sostener todo el sistema capitalista extremo, ¿no? Esto del patriarcado, es como el brazo derecho, digamos. Y en ese sentido también leía yo y me llamaba la atención porque, mira, es un concepto que lo vierte desarrollo humano de los programas de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 97, ¿no? Y en una parte del texto dice, por ejemplo, ninguna sociedad, ninguna, hablando como globalmente, trata a sus mujeres tan bien como trata a sus hombres. Esto dice un informe de ese año ya, ¿no? Como sosteniendo esto que decís, de naturalizar en la cultura ciertos patrones, cierta jerarquización de sexos binarios, es decir, hombre y mujer. ¿Cómo hacemos, Ana, de acuerdo a todo lo que vos viste, a todo el análisis que tenés hecho en torno a tu trabajo? ¿Cómo hacemos para intentar una sociedad más equitativa cuando vemos, por ejemplo, las denuncias estas, ya vamos a entrar en el tema del aborto realizado a una joven de 21 años y todo este problema mediático en torno a este aborto en la ciudad de Tartagal? Bueno, acá, volviendo a lo que hablabas antes, del cómo hacemos, yo creo que los medios juegan un rol fundamental, tanto para bien como para mal. Yo me alegro que por un lado, en este contexto de tanta tristeza de la 10ª muerte violenta de una mujer, la verdad que todos los medios que nos han consultado, que han sido bastantes, han abordado la cuestión no de ver qué hacía la víctima, si se amaban, si no se amaban, sino que todos los medios tenían esta pregunta: ¿qué hacemos como sociedad? Bueno, empezar a pensar eso como un problema social y no como un problema individual. Eso por un lado. Y respecto a esa temática de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que yo considero es que tanto el primer que dio voz a la concejala Subelsa, como el diario El Tribuno, que reproduce los dichos de la concejala Subelsa en el diario, transmiten información errónea, porque confunden, por ejemplo, lo que es la interrupción voluntaria del embarazo con lo que es la interrupción legal del embarazo. O hablan de que en el caso de que sea una violación tiene que haber sí o sí denuncia, y la ley justamente dice que no tiene que haber denuncia, que con solo la declaración jurada alcanza. Entonces, hay muchos datos erróneos que se empiezan a transmitir y es totalmente equivocada la información. Eso, como lo más liviano, lo más grave me parece que es que se esté difundiendo datos de la privacidad de una persona que ha acudido al hospital para realizar esta práctica, que la verdad es que no importa, digamos, los detalles de esta persona, pero sí decir que si una persona sufre, por ejemplo, un abuso sexual, es algo muy vergonzoso, incluso un embarazo, aunque no sea producto de un abuso, un embarazo que no es esperado, que no es querido. Muchas familias hoy por hoy les pegan a las adolescentes cuando se enteran que están embarazadas. Es una ofensa, una vergüenza. Entonces, en ese contexto, ir en la confidencialidad que establece la ley y que tienen que cumplir por su desempeño profesional, las y los profesionales de la salud, yo acudo a un centro y esto sale en todos los periódicos, y no le quedan muchas ganas a las personas de ir a los centros asistenciales cuando se va a hacer de público conocimiento. Y ahí hay una responsabilidad importantísima tanto del personal de salud que difundió la información, como de la diputada Fiore, como de la concejala Subelsa, que empezaron a hablar algo íntimo en todos los medios. Así es. ¿Vos creés que esta es una cuestión como, primero, política puramente partidaria e ideológica por parte de la diputada Fiore? Estoy totalmente de acuerdo. Y por otro lado, como una búsqueda de disciplinamiento para aquellas mujeres que no tienen el acceso
a conocer la ley de género, por ejemplo, y que además tienen como credo la religión católica apostólica romana, que es la de la diputada Fiore. Sí, creo que más que partidario es ideológico, porque acá, Sí. hoy por ejemplo, habían ido hasta el hospital de Tardagal, Suriani y Fiore, y son de ellos mismos se reían, no, somos de partidos distintos, pero estamos acá por esta causa. Bueno, la verdad es que juegan con la dignidad de las personas, con el secreto profesional, en pos de una lucha que entiendo que ellos votaban en contra y hubiesen deseado que esta ley no esté, pero hoy es una ley de la Argentina y se tiene que respetar y se tienen que garantizar los derechos. También hay que decir que en enero de este año yo misma me junté con el ministro de Salud y le propuse hacer, más allá de que él me comentaba las dificultades de conseguir médicas y médicos no objetores, yo le propuse hacer una guía donde explique las obligaciones que tenían las y los profesionales, que es una clara señal de apoyo a los derechos de las personas gestantes, una clara señal del gobierno provincial de decir, aquí estamos y vamos a respetar la ley. Sin embargo, no hubo un acompañamiento. Ahora hace poquito ofrecimos que se pegue en todos los hospitales y centros de salud información sobre los derechos de las personas gestantes y aún no hemos recibido respuesta. Un Estado provincial que da la espalda a los derechos también avala este tipo de conductas que tienen que ver con difundir información falaz, me parece. Y de violencia, ¿no? De violencia contra todas las mujeres, porque en definitiva arribamos a ese tema. Sí, mujeres y personas gestantes, y aparte la ley de violencia de género habla de una de las violencias, que es la violencia contra la libertad reproductiva. Y creo que en el fondo, en el trasfondo de todo esto, lo que se combate es esa posibilidad de ser autónomas con el propio cuerpo. La en el caso de las violaciones, lo que se busca justamente es disciplinar ese cuerpo, violarlo, ultrajarlo, y a eso le sumamos otra violencia, que es no poder disponer de mi cuerpo y tener que depender de personas que se intrometen con mis derechos, con la autonomía que tengo yo sobre mi cuerpo, y ahí ponen al cura que fue a hablar con la chica, dan información falaz, se divulgan información para que simplemente las personas no puedan disponer de su cuerpo.